En el cristianismo, hermanos, hay un montón de cosas que tal vez ustedes y yo no entendemos. Y de cómo trabaja Dios. Quizá, hermanos, usted se pregunta, ¿cómo es que yo estoy acá si en el pasado fui un gran pecador? Hay muchas personas, hermanos, que en estos momentos se están preguntando, ¿cómo es que yo llegué al cristianismo? Déjenme decirles, hermanos, que la paciencia de Dios es grande. Y desde que empezó la iglesia allá en Jerusalén hasta nuestros días, la paciencia de Dios, hermanos, es tal que busca que las personas se arrepientan y vengan al arrepentimiento. De hecho, uno de los pasajes favoritos míos está ya en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que busca Dios. Hay muchas personas allá afuera que andan buscando a Dios, pero lo andan buscando de una manera errónea. Andan buscando donde no deben. Y muchos dicen, he encontrado al Salvador, he encontrado a Dios. Y resulta que después de un tiempo, se van, se alejan. Porque resulta que era más un estilo de emoción de buscar a Dios. Tal vez para aliviar tal vez un problema que tenía, un sentimiento que tenía. Y eso pasa con muchas personas. Y les decía, hermanos, que Dios opera de tantas formas que a veces usted y yo las entendemos. Y si nos ponemos a pensar cómo hemos llegado nosotros al cristianismo, cada una de nuestras historias es diferente. Pero hay una historia, hermanos, que quiero contarles hoy, que llama poderosamente la atención. Y quiero que también ustedes, cuando vayan a sus casas, se sienten, lean, analicen y entiendan, hermanos, que el amor de Dios es grande. Cuando leemos acerca de Juan 3:16, entendemos que realmente el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, y lo pongo ahí, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en el libro de Hechos, iba a acontecer algo muy importante para el pueblo judío. Resulta que era el día de Pentecostés. Era una fiesta judía. Entonces los judíos de todas partes del contexto mundial en ese tiempo caían ¿en dónde? A Jerusalén para adorar. Venían de todas partes del mundo porque venían a ser partícipes de esta fiesta que se celebraba ahí en Jerusalén. Y dice ya en el libro de Hechos, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos piadosos. Me recuerda de aquel hombre también, Cornelio. Una de las características que tenía este hombre, pero que no era judío, es que era piadoso y temeroso de Dios. Y vean parte de las naciones que habían acá. Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes,
los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estas eran las nacionalidades que habían en Jerusalén en ese momento. Pero hoy, hermanos, quiero hablarles de un personaje muy importante. Quiero que me acompañen allá al capítulo 8 del libro de Hechos. En el versículo 26. Después de que ya iba pasando toda esta festividad judía, ya las personas iban de regreso a sus hogares. Y resulta que acá tenemos a un personaje importante, al etíope eunuco. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Una característica de este hombre es que era etíope, era eunuco, y sobre todas las cosas, era un hombre que estaba bien posicionado. No era cualquier persona que iba ahí sentado. Era un hombre funcionario de Candace. Dice que llevaba tesoros. Entonces no era cualquier donadie. Era una persona que realmente tenía su prestigio en su región. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Pudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hoy día, hermanos, ¿saben por qué hay mucha confusión en el mundo? Porque la gente no lee, no le gusta leer. Y hay más confusión también porque leen lo que ellos creen que es correcto. Y creen que la interpretación que tienen es la mejor. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, no nos ha pasado eso? ¿O no nos pasó eso? Pensábamos que lo que estábamos leyendo, que lo que estábamos estudiando era lo correcto. Hasta que llegó alguien, hermanos, y nos enseñó. Por eso les decía al principio, Dios, hermanos, actúa de muchas formas. Y yo, hermanos, estoy completamente seguro que Dios trabaja en los corazones de todos. En especial de aquellas personas que son piadosas y temerosas de Él. Hay personas, hermanos, que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero son personas piadosas y temerosas de Dios. Y andan buscando la manera en que Dios les pueda ayudar para poder aliviar su situación compleja. Esa situación en la que por muchos años han vivido, por la que en muchos años no han podido salir y que están buscando esa ayuda idónea. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hay una característica importante acá. El judío, hermanos, conocía a Dios, pero no conocía a Jesús. El judío, hermanos, alababa a Dios, pero no había conocido a Jesús. Ese Jesús, hermanos, que había llegado de tiempo atrás, hace no mucho, murió. Ese hombre no lo conocía, no lo conocían los judíos. Dice Mateo que a los suyos vino, mas los suyos, ¿qué?
no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dice la palabra, les dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. De hecho, hermanos, todo comienza por un discurso. La iglesia de Cristo, hermanos, comenzó por un discurso. Y no cualquier discurso. Comenzó por un discurso de aquel que se le fue entregar las llaves de la iglesia. En ese día tan importante, ese día de Pentecostés, Pedro se había levantado y les había hablado a estos judíos que estaban ahí en Jerusalén. Y les dijo, ese Jesús que caminó con nosotros, este Jesús que hizo milagros, este Jesús que resucitó muertos, este Jesús que hizo muchos hechos importantes, ese Jesús, hermanos, ustedes lo mandaron a la tumba, a la cruz, perdón. Ese Jesús, ustedes lo crucificaron. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Hechos, capítulo 2, que cuando ellos escucharon estas palabras, dice que se compusieron de corazón, es decir, se entristecieron de corazón. Porque sabían, hermanos, que el hecho que habían realizado, era un pecado grande, haber matado al Hijo de Dios. Mas siempre, hermanos, Dios va a dar una solución a los problemas del hombre. Porque los problemas del hombre no son financieros, no son amorosos, no son de ninguna índole terrenal. El problema del hombre es un problema espiritual. Y si usted tiene un quejar, un malestar, usted puede ir al doctor, usted puede ir al hospital. Y el doctor a usted le va a dar una receta médica que usted se toma por cierta cantidad de tiempo y usted se va a alivianar. Pero un doctor no le va a dar la receta que solamente Jesús tiene. La cura para el problema del hombre hoy día se llama Cristo Jesús. Y usted puede buscar en cualquier refugio y te va a ayudar por un momento. Te va a alivianar y te va a quitar el dolor, el sentimiento que tiene por un momento. Pero después, ¿qué va a pasar? Cuando leemos allá el profeta Isaías, en el capítulo 53, mucho tiempo antes que viniera Jesús sobre la faz de la tierra, este mismo pasaje que iba leyendo el eunuco es el que se encuentra en Isaías capítulo 53, versículo 2, perdón, de 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, hay conexión. Hay mucha conexión, hermanos, y la Biblia no se contradice jamás, porque es la palabra de Dios. Esto que iba leyendo ese eunuco etíope, hermanos, es lo mismo que podemos encontrar ahí en Isaías capítulo 53, versículo 7 en adelante. Allá en Hechos, capítulo 8, versículo 34, dice, respondiendo el eunuco dijo, Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Este hombre venía leyendo, venía escudriñando, como usualmente tal vez lo hacía, pero este hombre no entendía lo que estaba leyendo. Estaba leyendo de un personaje. Entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si alguien no me explica? ¿Cómo podré si alguien no me enseña? ¿Cómo podré si alguien no me muestra? Y por eso le hace esta pregunta. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Pregunta.
¿Qué es el evangelio? Es una pregunta, hermanos, que los que ya estamos inmersos en este negocio del cristianismo, lo debemos de contestar así. Dice que Felipe le predicó el evangelio de Jesús. Vamos a ver, hermanos, entonces, ¿qué es el evangelio? Acompáñeme allá en Primera de Corintios. Libro de Hechos, Romanos y después el libro de Corintios, el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué es el evangelio. Porque hoy día también el mundo religioso tiene una confusión en este sentido. ¿Qué es el evangelio? Y cuando usted le pregunta, ¿usted sabe qué es el evangelio? Le dice, sí, claro. Mateo, Lucas, Juan. Mateo, Lucas, Marcos, Lucas y Juan. Y la gente, hermano, no entiende a veces. Pero así como a Felipe, también nosotros debemos de explicarle a las personas qué es el evangelio. Y dice ya en 1 Corintios capítulo 15, y lo pueden subrayar por ahí para sus estudios personales. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Todavía ahí no nos dice qué es el evangelio. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora bien, viene lo importante acá. Podemos descubrir entonces qué es el evangelio. Versículo 4. Perdón, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que le estaba predicando Felipe a este eunuco etíope? Hermano, le está predicando acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es el evangelio. Hermano Walter, ¿cómo usted puede estar tan seguro de que eso es así? Vamos a seguir la historia. Algo excepcional ocurrió entre el versículo 35 y el versículo 36. Algo importante ocurrió ahí, un evento, hermanos, importantísimo entre el versículo 35 y el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Lo que le estaba, o lo que le predicó Felipe a este eunuco fue acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si no hubiera sido eso, hermanos, entonces el eunuco no hubiese tenido la necesidad de decirle, aquí hay agua. Entonces vemos que hay una conexión importante. Felipe le predicó acerca de Jesús. Y eso que predicó Felipe, eso que le predicó Felipe a este hombre, resultó de la misma manera, así como Pedro le predicó a las personas en Jerusalén, una confusión, un cambio, un sentimiento en el corazón. Y fue un cambio de arrepentimiento porque este hombre inmediatamente dijo, aquí hay agua. En Romanos capítulo 1, hermanos, en Romanos capítulo 1,
Versículos 16 y 17. Esto es, hermanos, para que entendamos también un poquito más de lo que significa el evangelio, o para qué es el evangelio, o qué es lo que contiene el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, no me avergüenzo acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe irá. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y dice, siguió gozoso su camino. ¿Por qué creen ustedes que este hombre se fue o continuó gozoso su camino? La Biblia no dice que iba triste al principio. Este hombre venía de Jerusalén y venía de hacer lo que en la conciencia, lo que en su mente, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. A veces, hermanos, no siempre en lo que usted piensa es lo que es. Los pensamientos nuestros son totalmente diferentes a los pensamientos de Dios. Mientras Dios dice, ve por este camino, usted quiere ir por este otro. Cuando Dios dice arriba, usted quiere ir abajo. Cuando Dios dice sigue su camino, usted se quiere quedar ahí estático. Entonces nuestros pensamientos a veces se contraponen a los pensamientos de Dios. Y ahí, hermanos, la debacle del hombre. Hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos. Pero su final no va a ser un final agradable, hermanos. No. Ese hombre, hermanos, fue a Jerusalén. Participó de lo que anualmente él participaba. Y regresó pensando que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Pero vamos a hacer una pausa. Este hombre se fue gozoso su camino. No porque iba de regreso a casa, no. Fue porque en el medio, en ese trayecto de Jerusalén a Etiopía, conoció a Jesús. Este hombre conocía a Dios, pero no conocía a Jesús. No verdaderamente, hermanos. Cuando vamos al libro de Hechos y vemos cada una de las conversiones, vemos que cada una de esas conversiones son completamente diferentes. En el sentido de cómo se desarrolló, hermanos, cómo se desarrolló la persona para buscar esto. Pero el fin es el mismo. Tenemos a los 3,000 el día de Pentecostés. Tenemos el eunuco etíope, Saulo, Lidia, el carcelero. ¿Quién se iba a imaginar que en una cárcel, hermanos, iba a conocer a Dios, a Jesús? Lidia, la vendedora de púrpura.
los apóstoles. Hermanos, es totalmente diferente. Pero el resultado es siempre el mismo. ¿Se acuerda usted, hermanos, cuando llegaron a predicarle el evangelio? ¿Dónde estaba usted cuando llegaron a predicarle el evangelio? ¿Dónde estaba usted, hermano, cuando llegaron a la puerta de su casa? Quizá tal vez no llegaron a la puerta de su casa. Tal vez llegaron a su trabajo. Tal vez llegaron al centro de estudio. Tal vez le dieron un tratado. Usted le llamó la atención, lo estudió y buscó ayuda. Tal vez en una campaña. 1001 formas de cómo encontrar a Cristo. Pero la forma o lo importante aquí, hermanos, no es cómo usted lo encontró, sino cómo usted obedeció. Porque la forma en que usted obedece a Cristo es la misma que está acá, yendo a las aguas del bautismo. Dice allá en Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nuevamente aparece ahí la palabra evangelio. Y por todo el mundo, dice. Esta era la gran comisión. Jesús le estaba dando las directrices a aquellos que iban a seguir su trabajo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es muy fácil, ¿verdad? La matemática aquí es muy fácil. 1 más 1, ¿cuál? 2. Creer más bautizarse, igual salvación. Y usted puede creer. La gente puede creer. Usted le pregunta a una persona que va caminando por ahí: ¿usted cree en Jesucristo? Ah, sí, yo creo en Jesucristo. Usted le puede preguntar inclusive a un borracho: ¿y usted cree en Jesucristo? Claro, yo creo en Jesucristo. Dice la palabra que aún los demonios creen, pero dice, tiemblan. El asunto, hermano, no es solamente creer, sino también obedecer. Y cuando vemos en el libro de los Hechos, los 10 ejemplos, hermanos, que hay ahí de bautismo, dice que se les oyeron, o se les predicó, oyeron, y no se esperaron ahí un mes, 2 meses. No dice que llevaron un estudio para poder bautizar. No, dice que inmediatamente obedecieron. Y usted se puede sentar, hermanos, a leer el libro de los Hechos y analizarlo. Y ustedes van a ver que el resultado fue de inmediato. ¿Por qué? Porque la gente entendió la necesidad de buscar de Jesús. La gente entendió la urgencia en la que ellos estaban. La urgencia de buscar a Jesús y ser salvos. Por eso ya en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Para que las personas que están mal, para aquellas personas que no conocen a Jesús, vengan, le conozcan y puedan ser salvas. Este hombre se fue gozoso su camino. Este eunuco, hermanos,
la Biblia no nos habla más de este hombre. La Biblia dice que Felipe se fue, no lo vio más y él siguió gozoso su camino. Porque entendió que en ese momento él iba para su casa y iba salvo. La salvación, hermanos, hoy es importante. No es un juego. No es algo, hermanos, que el hombre pueda agarrar para jugar. Frío, caliente, no. ¿Se ha preguntado usted, hermano, hermana, amada visita? ¿Qué pasa si el día de hoy usted parte de este mundo? ¿Qué pasa si usted muriese hoy? ¿Dónde iría usted? ¿A dónde iría usted si usted fallece el día de hoy? Por eso, hermanos, Dios es amor. Dios nos tiene mucho amor, mucha paciencia. Porque Él quiere que nosotros todos los días, el que ya obedeció, tiene que arrepentirse también. Y el que no ha obedecido, tiene que hacerlo, porque es urgente. Urgente, hermanos, dejar este mundo, las cosas de este mundo, todo lo que me agrada a mí, todo lo que me apetece hacer a mí y que me impide tener una buena relación con Dios. Hermanos, esto es duro. Esto, hermanos, no es de soplar y hacer botellas, no. Esto es duro. Pero dice la palabra del Señor que solo los valientes van a arrebatar, ¿qué? El reino de los cielos. Dejar las cosas que a mí me gustan por seguir a Cristo, hermanos, no es algo fácil. Aún los que estamos inmersos en este negocio, nos cuesta, por eso estamos aquí. Allá en el libro de Isaías, en el versículo 59, ya vamos terminando. Isaías capítulo 59. Aquí el profeta hablando. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero hay algo importante acá que debemos de entender. ¿Por qué es que yo siempre doblo rodillas, le pido a Dios que me ayude? Nunca encuentro la respuesta. Versículo 2 de Isaías capítulo 59. Aquí está la clave. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué a veces, hermanos, no recibimos la respuesta que queremos de Dios? Porque a veces, hermanos, estamos llenos de pecado. A veces, hermanos, el pecado no nos deja tener una buena comunión con Dios. Es más, el pecado es lo que hace con nosotros es cada vez más distanciarnos de Dios, separarnos. Es como un río que está acá, aquí está Dios, aquí estamos nosotros. Y nosotros necesitamos cruzar ese río, pero más bien nos alejamos. Recuerden esto. El puente que usted y yo necesitamos para acercarnos a Dios se llama Cristo Jesús. Solo a través de Cristo, hermanos, podemos nosotros nuevamente cruzar ese río y tener acceso a Dios. No antes.
No con ninguna otra forma, solamente con Cristo Jesús. Cuando usted entiende que realmente usted está lleno de pecado, que usted realmente ha hecho mucho mal en esta vida, usted necesita borrar toda esa inmundicia de su vida, usted va a hacer lo que hizo este eunuco etíope, lo que hicieron los 3000 y lo que hicieron varios personajes más. Solo así, hermanos, usted y yo vamos a tener un camino gozoso como el del eunuco etíope. Que estén bien hoy, mañana y siempre. Que la paz del Señor Todopoderoso cubra sus vidas y que les ayude a seguir adelante en este peregrinaje hacia la tierra prometida. Que Dios lo bendiga. Sí.